La revelación que vas a recibir ahora, durante este video, te ayudará a acercarte al Espíritu Santo. Hoy, te enseñaré a reconocer la diferencia entre la voz del Espíritu Santo y tus propios pensamientos y emociones. Si eres como yo, entonces seguramente te has encontrado preguntándote, ¿es esto solo mi emoción? ¿Es solo un pensamiento mío? ¿O es el Espíritu Santo hablándome? Desafortunadamente, muchos creyentes enfrentan esta duda, que los deja atrapados en una especie de confusión espiritual. La persona comienza a quedarse atrapada en ciertos pensamientos que pasan por su mente, y esto puede ser muy angustiante. Se encuentra pensando repetidamente, ¿es esto cosa mía? ¿O es el Espíritu Santo? Esta duda crea una sensación de presión y urgencia que no desaparece. Por un lado, no quieres ignorar la voz del Espíritu Santo. Por otro, no quieres hacer algo que Él no te ha pedido. Esto crea una tensión en tu vida espiritual. En este video, quiero mostrarte cómo reconocer la voz del Espíritu Santo en medio de tus propios pensamientos y sentimientos. Cuando aprendemos a diferenciar estas voces, podemos seguir la verdadera orientación divina, sin perdernos en nuestras propias emociones e ideas. Ahora, es muy importante que prestes mucha atención a lo que voy a decirte. Mientras escuchas este mensaje, puedes sentir la tentación de distraerte con algo más divertido. Recuerda, nuestra naturaleza humana busca entretenimiento y distracción. Queremos mantener la mente ocupada para evitar enfrentar al espíritu. Por eso, necesitas comprometerte a decir no a las distracciones y sí al espíritu. No pierdas esta revelación. No ignores las verdades de las Escrituras solo porque algo más interesante ha aparecido. No estoy aquí para entretenerte. Estoy aquí para edificarte, para darte la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente. Así que, haz este compromiso ahora. Di no a las distracciones. Resiste el impulso de hacer otra cosa, de escuchar otra cosa, de buscar algo más divertido. Comprométete a decir sí al Espíritu para que puedas recibir esta revelación que, como dije al principio, te ayudará a acercarte a la persona del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con Juan capítulo 3. En el versículo 5, Jesús respondió: Te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer del agua y del Espíritu. Los seres humanos solo pueden reproducir vida humana, pero el Espíritu Santo da a luz vida espiritual. Por lo tanto, no te sorprendas cuando digo que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, así como puedes escuchar el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así, no puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Aquí, Jesús habla sobre el nacimiento espiritual o nacer de nuevo. Es importante entender que escuchar la voz del Espíritu Santo no es una habilidad que adquieres, sino un sentido que necesita ser desarrollado. Cuando naciste, si estabas perfectamente saludable, ya viniste al mundo con la capacidad de ver y escuchar. No fue necesario enseñarte a tener esos sentidos, simplemente naciste con ellos. Sin embargo, fue necesario enseñarte a prestar atención y a usar esos sentidos de manera eficaz. De la misma manera, cuando naces de nuevo por el Espíritu, obtienes la capacidad de escuchar al Espíritu Santo y de ver con ojos espirituales. Esto es parte de la nueva vida en Cristo. Naces espiritualmente equipado para percibir al Espíritu Santo. Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz. Esto significa que, si perteneces a Él, ya tienes la capacidad de escuchar al Espíritu Santo. Mi objetivo aquí no es enseñarte a obtener la audición espiritual, sino a discernir lo que ya estás escuchando. Si has nacido de nuevo, ya tienes esa capacidad dentro de ti. Ahora, se trata de aprender a reconocer y diferenciar la voz del Espíritu Santo de tus propios pensamientos y sentimientos. Ahora, es importante que entiendas que no voy a describir detalladamente experiencias personales de escuchar la voz de Dios. Por ejemplo,
Escuché la voz audible de Dios cuando tenía 7 años, y Él habló de manera muy firme, con un tono masculino y una característica de paz. Sin embargo, si comparto solo mis experiencias, podrías terminar confundiendo tus propias percepciones con las mías, lo cual no es útil. Algunas personas dicen que la voz de Dios suena como muchas aguas, lo cual es bíblico. Pero eso no significa que cualquier voz que suene así en tu mente sea Dios. También puedes ver en las Escrituras que la voz de Dios es tranquila y suave, pero eso no significa que Dios nunca hable de forma firme. A veces, Él nos corrige de manera retumbante y un poco intimidante. En lugar de describir estas experiencias de manera específica, quiero mostrarte principios bíblicos para ayudarte a discernir la voz de Dios por ti mismo. Piensa en esto. Si eres un oyente regular de este ministerio, reconoces mi voz, incluso sin verme. Sabes que soy yo hablando. Lo mismo ocurre con la voz de tu cónyuge, hijos o amigos. Si te pidiera que describieras su voz, darías algunas características, pero esas descripciones no me ayudarían a identificar su voz en medio de una multitud. Podrías reconocer su voz fácilmente, pero yo no podría identificar su voz solo con base en tus descripciones. De la misma manera, no puedes explicar la visión a alguien que nació ciego, o la audición a alguien que nació sordo. No puedes explicar la voz de Dios a alguien que no lo conoce. Estas cosas son del Espíritu. Por lo tanto, descripciones como masculina, fuerte, suave, tranquila o como muchas aguas son útiles para contar historias de nuestras experiencias con Dios, pero no sirven como base para que todos entiendan la voz de Dios. En lugar de eso, necesitamos mirar a las Escrituras para encontrar principios bíblicos que nos guíen. Entonces, el primer punto es que la voz de Dios es estable y consistente. A diferencia de nuestra propia voz, que puede ser inestable y cambiar según nuestros sentimientos y estados de ánimo. En Isaías capítulo 40, versículo 8, leemos: La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esto nos muestra que la forma en que Dios habla es siempre constante. Él nunca dirá una cosa y luego se contradirá. Abordaré esto más adelante cuando hable sobre la palabra de Dios, pero ahora quiero enfocarme en la consistencia de la voz de Dios. Las Escrituras nos preguntan, ¿el Espíritu de Dios es recto? Es decir, ¿puedes hacer que Dios cambie lo que dijo? ¿Puedes hacer que cambie de opinión? ¿Puedes doblarlo a tu voluntad? No. Cuando Dios habla, hay una consistencia y estabilidad en su voz. Por otro lado, nuestros pensamientos y emociones son variables. En algunos días estamos animados, en otros estamos desanimados. A veces estamos enfocados, otras veces estamos distraídos. Cuando es tu propia voz, puedes verte diciendo cosas diferentes y muchas veces contradiciéndote, porque tus estados de ánimo y sentimientos cambian. Cómo te sientes en un día puede ser completamente diferente de cómo te sientes al siguiente. Por lo tanto, la voz de Dios será siempre estable y consistente. No cambia con los vientos de las emociones o de los estados de ánimo. En contraste, nuestra propia voz puede ser inconsistente y contradictoria. Pienso en muchas personas que han venido a mí con ideas para el ministerio. El lunes dicen que fueron llamados a ser apóstoles. El martes a ser profetas. El miércoles sienten que deben iniciar un orfanato. El jueves creen que deben fundar una iglesia. El viernes Dios les dice que comiencen un podcast. El sábado a escribir un libro. Y el domingo Dios cambia de opinión y dice que en realidad no debían escribir el libro, que solo era una prueba. Yo pienso, ¿realmente Dios cambia de opinión tan frecuentemente? Al menos eso parece según algunas personas. Cuando sigues tus propios caminos, eres inconstante, inestable, cambiando de opinión todo el tiempo, sin enfoque ni dirección. No hay impulso ni estabilidad. En contraste, cuando sigues la voz del Espíritu Santo, hay una base sólida sobre la cual puedes construir tu vida espiritual.
obtienes una dirección clara. El camino adelante se vuelve mucho más evidente. Esa estabilidad y claridad son señales de que estás escuchando la voz del Espíritu Santo. Él no cambia de opinión de una hora para otra. Su orientación es consistente y firme, diferente de nuestros pensamientos, que pueden variar según nuestros estados de ánimo y emociones. Seguir la voz del Espíritu Santo proporciona una base fuerte y una dirección definida para tu vida espiritual. No confío en mi capacidad de escuchar al Espíritu Santo, sino en su habilidad para comunicarse conmigo. Dios puede hacer cualquier cosa, así que, por supuesto, Él podrá comunicarse claramente conmigo. Solo necesito estar dispuesto a escuchar su instrucción. Entonces, el primer punto es que la voz de Dios es estable y consistente, mientras que nuestra propia voz es inestable e inconsistente. El segundo punto es que la voz de Dios guía, mientras que nuestra voz nos empuja. Pero es importante mencionar que a veces Dios habla con urgencia. Hay excepciones a esta regla, pero generalmente este es el principio. Por ejemplo, si estás en peligro inmediato, Dios puede hablar con urgencia. Una vez estaba conduciendo a casa tarde por la noche después de predicar y sentí un fuerte impulso del Espíritu Santo diciendo: «Detén el coche». Interpreté eso como una instrucción urgente para detenerme y quedarme parado. Entonces me detuve en el semáforo y me quedé allí pensando por qué me dijo que me detuviera. De repente, un coche sin luces encendidas pasó a gran velocidad por la intersección. Si no hubiera escuchado la voz del Espíritu Santo, me habría involucrado en un accidente. No sé si habría sido fatal o solo un susto, pero de cualquier manera, el Espíritu Santo me impidió ser herido. Este es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo puede hablar con urgencia en situaciones de peligro. Si estás en pecado, la voz de Dios puede tener un tono muy pesado e incisivo. El salmista escribió: «Tu mano pesaba fuertemente sobre mí, como si mi fuerza se evaporara». Cuando estamos viviendo en pecado o comprometidos, el Espíritu Santo nos hace sentir el peso de ese error. Por lo tanto, cuando se trata de pecado y convicción, el Espíritu Santo nos empuja hacia el arrepentimiento y las acciones que necesitamos tomar inmediatamente. Cuando el Espíritu Santo necesita que hagas algo urgente, habrá un sentido de urgencia. Pero, teniendo estas excepciones en mente, peligro inmediato, pecado y algunas acciones urgentes, aplicamos el principio general de que la voz de Dios guía, mientras que tu propia voz y la voz del enemigo te empujan. En el Salmo capítulo 23, versículo 2, está escrito: «Él me hace descansar en pastos verdes, me lleva junto a aguas tranquilas». Eso es lo que hace Dios. Él guía, Él no fuerza. Él guía, Él no empuja. El diablo, generalmente hablando, empuja. La carne empuja. El Espíritu Santo guía. Claro, Él es firme, estable y persistente, pero no insistente. Y hay una diferencia importante aquí. Persistencia es consistencia. Él hablará consistentemente sobre algo. Insistencia, sin embargo, es una manera de hablar impulsiva y basada en el miedo. El Espíritu Santo no habla impulsivamente. Puedes identificar qué espíritu está guiando tu vida observando si siempre estás envuelto en alguna emoción tensa. Por ejemplo, si escuchas una predicación, lees un libro o ves un video y eso crea una agitación o angustia en tu espíritu, esa emoción tensa y paranoica generalmente no es de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu tienen una estabilidad en ellos. Tienen una confianza tranquila. En las Escrituras vemos que Jesús huyó, enseñó, comió, lloró y caminó, pero nunca corrió, porque Él nunca estaba atrasado. Jesús caminaba en el tiempo perfecto de Dios, con una calma y paz. No estoy hablando de personalidad, ya que hay personas que son naturalmente más agitadas, y eso es normal. Estoy hablando del espíritu, de una confianza y estabilidad interna. Incluso yo, a veces puedo parecer dramático, especialmente cuando predico, y eso es parte de quién soy.
Pero, en mi espíritu, hay una confianza tranquila y recogida. Entonces, la voz de Dios te guía, mientras que el enemigo y tu propia voz a menudo te empujan y presionan. Muchos creyentes se quedan atrapados en esta angustia, paranoia y miedo constantes, y eso no es de Dios. Si siempre estás sintiendo esa presión, debes saber que la verdadera voz de Dios trae paz y dirección, no ansiedad y confusión. Número 3. La voz de Dios siempre se alineará con su palabra. En contraste, nuestra voz a veces contradice la palabra de Dios. Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ha dicho algo y no lo hará? ¿Ha prometido algo y no lo cumplirá? Esta es una pregunta retórica. Sus palabras y sus acciones están siempre en armonía. Sus instrucciones siempre se alinean con su palabra. Siempre que miramos la palabra de Dios, encontramos la base para escuchar la voz del Espíritu Santo. Él nunca hablará en contra de su palabra. Si estás escuchando una instrucción que contradice una enseñanza clara de las Escrituras, debes saber que eso es tu carne o un demonio, pero no es la voz del Espíritu Santo. Dios nunca nos hará contradecir su palabra para probarlo. Dios nunca pedirá que hagamos algo que vaya en contra de lo que está en las Escrituras. Por lo tanto, si deseas familiarizarte con la voz de Dios, necesitas familiarizarte con su palabra. Si estás realmente comprometido a discernir la diferencia entre tu voz y la voz del Espíritu Santo, entre tus pensamientos y emociones y las instrucciones del Espíritu, entonces necesitas dedicarte a la palabra de Dios. Conocer la voz de Dios comienza con conocer su palabra. Cuanto más estudies y medites en la palabra de Dios, más claro será para ti discernir la voz del Espíritu Santo. La Biblia es la ancla que nos mantiene firmes y nos ayuda a identificar cuándo Dios está hablando con nosotros. Si quieres reconocer su voz, comienza por sumergirte en las Escrituras y deja que ellas moldeen tu entendimiento y percepción. Mi amigo y mi amiga, he visto a muchas personas ir y venir, he visto muchos ministerios surgir como estrellas fugaces y luego apagarse. He visto personas que se han mantenido fieles y otras que han entrado y salido de la iglesia, que a veces parece una puerta giratoria. Por favor, escúchame ahora. Oro para que prestes atención a esto. Cuando dejas la seguridad de la palabra de Dios, te pones en peligro. Si necesitas cuestionar las enseñanzas claras de las Escrituras para hacer tus opiniones más aceptables, o si necesitas torcer las verdades fundamentales de las Escrituras para sentirte más cómodo, entonces estás en peligro. En ese punto, ya no confías en Dios, sino en ti mismo. Digo a los creyentes todo el tiempo: debes interpretar tus experiencias de vida e incluso tus encuentros espirituales a través de la lente de la palabra de Dios y no al revés. Muchos creyentes quieren vivir basados en sus experiencias. Más adelante, en la segunda mitad de esta lección, te mostraré cómo agudizar tus sentidos espirituales, pues esto no es una habilidad a ser adquirida, sino un sentido a ser desarrollado, como mencioné antes. Y esto se relaciona directamente con lo que estoy diciendo ahora. Si abandonas esta base sólida, pones tu alma en peligro. He visto pastores, ministros y evangelistas ir y venir. Los que permanecen fieles, aquellos que Dios continúa usando, los que mantienen el favor y la influencia de Dios, son aquellos que se comprometen con la palabra y se corrigen de acuerdo con ella. Si necesitas cambiar las enseñanzas fundamentales de las Escrituras para acomodar tus opiniones o incluso cuestionarlas, estás en peligro. Dios no cambia palabras y definiciones. El Espíritu Santo inspiró la palabra. El diablo, por otro lado, es quien hace eso. Él hizo que Eva cediera a la tentación, primero cuestionando la palabra y luego contradiciéndola. En el momento en que comienzas a cuestionar la palabra de Dios, estás a punto de cruzar la línea para contradecirla. Pero eso es un mensaje para otro momento.
Ahora, enfoquémonos en que la voz de Dios siempre se alineará con su palabra. A veces, nuestra voz contradice la palabra de Dios porque no somos perfectos. Estamos en proceso de santificación, cooperando con el Espíritu Santo para hacernos más semejantes a Jesús. En este proceso, aprenderás que algunas cosas que creías sobre ti mismo, sobre Dios, sobre el mundo y sobre el pecado, pueden no estar alineadas con la palabra de Dios. A medida que te familiarizas con la palabra, comienzas a reconocer tus errores y ajustar tus creencias. Recuerda, la voz de Dios siempre se alineará con su palabra. Siempre. Número 4. La voz de Dios habla desde un lugar de paz. En contraste, nuestros pensamientos y emociones frecuentemente hablan desde un lugar de miedo y ansiedad. Déjame explicar esto mejor. La convicción del Espíritu Santo no siempre es una sensación agradable. Existen ejemplos en las Escrituras donde Dios habla algo a alguien y eso no produce una sensación inmediata de paz. Piensa en Abraham. Cuando Dios le dio aquel sueño, una gran oscuridad y un gran terror cayeron sobre él al reconocer el destino de su pueblo, viendo a Israel yendo hacia la esclavitud. Esa revelación de Dios produjo un gran peso y obviamente no fue una experiencia agradable. Seguramente has oído el cliché de que sabes que es el Espíritu Santo hablando cuando sientes solo paz. Esto es cierto hasta cierto punto, pero no podemos confundirnos con esto. Sí, cuando el Espíritu Santo habla en lo profundo de quién eres, habrá una paz profunda y estable. En tu espíritu sentirás esa paz. Pero eso no significa que no experimentarás emociones negativas cuando Dios hable. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos bien cuando Dios nos corrige? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos bien cuando Dios nos humilla? La Biblia dice que la corrección no es agradable en el momento, pero Dios corrige a quienes ama. Cuando Dios habla corrección, no va a ser agradable. Ya fui reprendido por mis mentores espirituales antes, y no es nada agradable. Tuve que corregir muchas cosas en mi vida y en el ministerio, y esa corrección es dolorosa. Nuestro ego y orgullo son golpeados, nuestras emociones son sacudidas y nos sentimos derrotados. Pero incluso en esa humildad viene un buen fruto. Entonces, no siempre cuando Dios habla tendrás solo buenas emociones, pero en el Espíritu tendrás paz. Así que sí, es cierto que cuando el Espíritu Santo habla, tendrás paz, pero eso no significa que no experimentarás emociones negativas cuando Dios comunica una realidad. Es importante entender que la paz del Espíritu Santo es más profunda que nuestras emociones superficiales. Incluso en medio de la corrección, el desafío o el llamado a cambios difíciles, la paz del Espíritu permanece. Esa paz es un signo de la presencia y guía de Dios, incluso cuando nuestras emociones están en tumulto. Por ejemplo, voy a ser directo contigo. Hay momentos en que el Espíritu Santo me ha revelado ciertas cosas sobre hombres y mujeres de Dios que amo y honro. Y duele. El Espíritu Santo no revela estas cosas para que pueda esparcir esto en una transmisión en vivo. No, Él revela estas cosas para que pueda interceder amorosa, compasiva y fervorosamente por mis hermanos y hermanas, para que puedan experimentar un avance en ciertas áreas. Pero no es una sensación muy agradable cuando el Espíritu Santo me habla sobre ciertas personas para quienes necesito orar. A veces Él revela cosas que no me gusta ver. Muchos de ustedes que disciernen la voz del Espíritu Santo saben de lo que estoy hablando. Verás cosas en las personas que traen tristeza, una carga. Tu corazón se llena de esta tristeza piadosa y simplemente no puedes deshacerte de esa emoción. Pero, en el fondo, hay paz. Así que sí, la voz de Dios habla desde un lugar de paz. Esto significa que, fundamentalmente, experimentarás paz. Pero eso no significa que no experimentarás emociones negativas en las capas externas de quién eres. La paz del Espíritu Santo es profunda y estable, incluso cuando enfrentamos revelaciones difíciles o desafíos espirituales. Esa paz está en el núcleo de nuestro ser,
mientras las emociones negativas pueden estar en la superficie. Es importante recordar que la paz de Dios no depende de la ausencia de conflictos o dificultades, sino de su presencia constante y su propósito en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 dice: En ese amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente ese perfecto amor. La presencia del miedo es una evidencia de la ausencia del amor perfecto. El miedo es la falta, la ausencia del amor. Cuando estamos seguros en el amor de Dios, el miedo es completamente eliminado. Entonces, Dios habla desde un lugar de paz. Él habla desde una paz perfecta, paz de espíritu, paz en tu alma, paz en lo más profundo de tu ser. Sin embargo, aún podemos experimentar algunas emociones negativas. Por ejemplo, Dios puede decir: Oye, te he llamado, quiero que prediques. En tu espíritu hay paz, pero en tus emociones puedes sentirte nervioso. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Soy la persona adecuada para el trabajo? Piensa en lo que pasó cuando Dios llamó a Moisés. No podía creer que Dios lo estuviera llamando. Y en Isaías capítulo 6, Isaías se llenó de pavor cuando Dios comenzó a hablar con él. Pero, en el fondo, siempre habrá paz. Entonces, la voz de Dios habla desde un lugar de paz, mientras que tus pensamientos pueden hablar desde el miedo y la ansiedad. Siempre que escuches un pensamiento, sientas una emoción o recibas un mensaje, pregúntate: sí, puedo estar sintiendo algunas emociones negativas alrededor de este mensaje, pero en el fondo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Hay paz? Es ahí donde encontrarás al Señor, en la mayoría de los casos. El amor de Dios es la base para esta paz profunda. Cuando sabemos que somos amados por Dios, podemos enfrentar cualquier situación con confianza, incluso si nuestras emociones están sacudidas. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Así, al discernir la voz de Dios, busca esa paz interior, incluso en medio de emociones conflictivas. Número 5. La voz de Dios afirma tu identidad, mientras que tu propia voz puede cuestionarla. Hoy, vemos una crisis de identidad en nuestra cultura. Tal vez pienses: bueno, hermano, estoy de acuerdo, pero no estoy hablando de lo que puedes estar pensando. Sí, el mundo secular está experimentando una crisis de identidad. Muchas personas no saben quiénes son o quién Dios los creó para ser. Las Escrituras son bastante claras cuando dicen que Dios creó hombre y mujer, pero hay confusión incluso sobre eso. Sin embargo, esta crisis de identidad no se restringe al mundo secular. La Iglesia también enfrenta una crisis de identidad. Creyentes nacidos de nuevo a menudo no reconocen el poder que hay en ellos, la luz de la presencia del Espíritu Santo que habita en ellos. No se dan cuenta de que Dios los cubre, que están firmes en la justicia que Cristo les imputó a través de su sacrificio. No reconocen que están firmes en el perdón, en la justificación y en la obra redentora de Cristo. Estos creyentes comienzan a cuestionar quiénes son, si pertenecen a Dios, si son amados. ¿Y no es eso lo que hace el diablo? Él cuestiona nuestra identidad, como hizo cuando tentó al Señor Jesús. En Mateo capítulo 4 dijo: si eres el Hijo de Dios. El engaño comienza con el cuestionamiento de la identidad. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16: por lo tanto, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos temerosos. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Eres un hijo de Dios. Perteneces a Él. El Espíritu Santo habita en ti. Dios nos guía con calma y seguridad. La paz es otro indicador crucial de la voz de Dios. En medio de las correcciones y llamados difíciles,
Hay una paz profunda que nos acompaña. Como vimos en 1 Juan capítulo 4, versículo 18. Ese amor no tiene miedo, porque el amor perfecto expulsa todo el miedo. Incluso cuando enfrentamos emociones negativas en la superficie, la paz de Dios permanece en lo más profundo de nuestro ser. La afirmación de nuestra identidad en Cristo es un punto vital. Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16, nos recuerda que hemos recibido el Espíritu de Dios que afirma que somos sus hijos. En un mundo donde tanto la Iglesia como la sociedad enfrentan crisis de identidad, es esencial recordar que nuestra verdadera identidad está enraizada en Cristo. El Espíritu Santo constantemente nos reafirma quiénes somos en Dios, mientras el enemigo intenta hacernos dudar de esta verdad. Por último, es crucial que interpretemos nuestras experiencias y encuentros espirituales a través de la lente de la palabra de Dios. Cuando nos alejamos de las Escrituras, ponemos nuestra alma en peligro. La voz del Espíritu Santo siempre se alineará con la palabra de Dios. Nunca la contradecirá. Esto nos da seguridad y una dirección clara en nuestro caminar espiritual. En resumen, discernir la voz del Espíritu Santo implica buscar consistencia con la palabra de Dios, sentir una paz profunda y constante, y recibir afirmación sobre nuestra identidad en Cristo. Al confiar en la voz de Dios, podemos vivir con confianza, sabiendo que somos hijos amados de Dios, guiados por su Espíritu y firmados en su palabra eterna. Rechaza las dudas y miedos que vienen del enemigo y abraza la certeza y la seguridad que vienen del Espíritu Santo. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usarlo para tocar y transformar la vida de esas personas. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos continuar compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.